principal, que son los conocimientos teóricos, cómo es el funcionamiento de estos dispositivos, y eso no cambia. Así que vamos a hacer un repaso muy breve sobre eso. Lógicamente, cuando ustedes lleven su curso de geodesia o receptores GNSS, ahí van a ver a detalle todo lo que yo les voy a comentar. Bien, como les decía, lo que estamos simulando aquí es una estación base, o un receptor GNSS que va a funcionar como base y un receptor GNSS que va a funcionar como móvil. ¿Bien? Ahora les voy a comentar sobre el esquema, pero lo que nosotros tenemos instalado aquí es un receptor GNSS, en este caso son los receptores de Y1 de la marca Singular XYZ. Bien. ¿Cuál es la característica? Que son bastante ligeros, compactos y de fácil transporte. En estas dos cajitas tenemos la opción de poder transportar la base y el rover. Ambos funcionan como base y rover. ¿Qué significa eso? Que los dos son del mismo modelo, no es que uno funcione solo como base y el otro como rover, sino está en la configuración. ¿Bien? La base lo instalamos en un trípode con una base nivelante y con una extensión, y tiene una antena UHF para la transmisión de datos hacia el rover. El rover, como yo les comentaba, en este caso está instalado sobre un bastón o jalón. También tiene su antena UHF para recibir la comunicación desde la base. Si tienen una línea de vista sin obstrucciones, esa comunicación puede llegar hasta 15 kilómetros. ¿Bien? Esto debería estar instalado con un bípode. ¿Sí? Por cuestiones técnicas no tenemos el bípode, entonces hemos colocado un trípode. Ustedes dirán, pero está desnivelado. Estamos haciendo la simulación. Bien, lo traemos aquí al lado. Ahora, esto vendría a ser el robot. ¿Qué necesitamos para poder configurar? Por lo general, se utiliza una colectora. ¿Qué pasa si no tenemos una colectora? En la actualidad, estos equipos permiten que el software de campo se instale incluso en el celular. Así que como pasé por caqueta, así que se había perdido. El software de campo se instala en un celular. De lo contrario, tenemos una colectora que tiene una pantalla mucho mayor y permite hacer la configuración tanto de la base como del rover como listo. ¿En qué consiste esta metodología de trabajo? Nosotros tenemos receptores GNSS. ¿Qué significa GNSS? ¿Quién me puede decir? No te escondas. Respondiendo, compañeros, no responder. ¿Qué significa GNSS? Global System. Ahí está. Sistema coordinado. Satelital, ¿no? Satelital, claro. Global Navigation Satellite System. Sistema de navegación global por satélite. Porque lo que nos va a permitir determinar coordenadas para poder ir de un lugar a otro o navegar son los satélites. Bien. Y necesitamos unos dispositivos, por eso es el nombre de receptores. Necesitamos unos dispositivos que nos permitan justamente recibir esa señal de quién? De los satélites. Pregunta: estamos en un aula, en un techo de concreto, ¿tenemos vista hacia los satélites? Por lo tanto, no vamos a recibir señal. Debido a eso es que les comento que estamos haciendo una simulación. ¿Ya?
Entonces, para entender el tema de los receptores GNSS, ya sabemos que lo referente a los satélites está incluido. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener tres componentes para este sistema. ¿Cuál sería uno de esos componentes? Receptor básico. Ya, Satélite. el usuario. Vamos a llamarlo así. Pero hay otro tema ahí. ¿Otro sería? Satélite. Y luego, ya los receptores El terreno, el campo. ya. A ver, uno sería el componente espacial o los satélites. Otro sería los usuarios o los receptores, ¿ya? Equipos. En general, todo tipo de receptores. Bien. Pero hay algo más. ¿Lo recuerdan? Los que ya llevaron. No es el terreno donde se va a medir. No. Son las estaciones terrestres que van a lograr esa comunicación con los satélites para poder corregir su órbita. Recuerden que tenemos a nuestro planeta, ¿sí? Imagínense que este es nuestro planeta. Y por aquí estos puntitos son los satélites, ¿verdad? Y así como es ahí, un montón de puntos. Recuerden que estos satélites están en el espacio. Por lo tanto, van a sufrir ciertas distorsiones en qué? En su órbita. Se están trasladando una órbita. Es necesario ya algunas estaciones terrestres para que reciban información y envíen información y corrijan la órbita del satélite. Porque recuerden que para que nosotros podamos tener posición, necesitamos tener la información de dónde se encuentran estos satélites. Estos satélites envían una señal, ¿ya?, de dónde se encuentran, y en base a esa señal que se recibe es que se determinan las coordenadas. Necesitamos por lo menos 3 satélites. Por eso el proceso de determinar una coordenada se llama trilateración. ¿Bien? Entonces necesitamos 3 satélites como mínimo para poder determinar una coordenada. Sin embargo, con 4 satélites se corrige los errores en posicionamiento. En conclusión, 4 satélites me van a determinar una coordenada. Y eso va a funcionar para cualquier tipo de receptor, por ejemplo los navegadores o la aplicación que tenemos en nuestro celular, porque los smartphones en la actualidad tienen un receptor GNSS, pero de poca precisión, 5 metros, 10 metros, dependiendo la tecnología que cuente, va a tener un receptor de mayor precisión. A mayor precisión, más costo. Estos receptores también tienen un receptor de mayor precisión, por lo tanto cuestan un poco más. ¿Ya? Okay. Entonces, 3 componentes que nos determinan el sistema de navegación global por satélite. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Como ya sabemos que hay un componente espacial que vienen a ser los satélites, entonces nosotros tenemos aquí nuestro trípode con nuestro receptor GNSS y vamos a tener por acá algunos satélites.
Ya sabemos que 4 es lo que necesitamos para poder determinar posición. ¿Sí? La estación, perdón, el receptor GNS que va a funcionar como base, se tiene que colocar en un punto con coordenadas conocidas, este norte y todo, ¿sí? O por lo menos tener la información de este norte y la altura elipsoidal. ¿Sí? Esos detalles de altura elipsoidal, ortométrica, eso sí corresponde a su curso de topografía o geodesia. Solamente lo menciono. Para no confundirnos, hay una coordenada Z. ¿Sí? La posición nos permite, es calculada en base a la información de los satélites. Ahora, esto de aquí pertenece a este punto, ¿verdad? Pero cuando nosotros colocamos el equipo en un punto conocido, para eso, por ejemplo, aquí nosotros podemos observar que mi base nivelante, ¿qué es lo que tiene? ¿Alguien recuerda cómo se llama esto? Cuando se mira hacia abajo. Plomada óptica. Plomada óptica. ¿Por qué? Porque debemos posicionarnos justo en la ubicación del punto. Ese punto es el que tiene coordenadas conocidas. ¿Bien? En este momento vamos a suponer que lo hemos colocado en un punto con coordenadas conocidas, hoy ya estamos 23, hoy estamos 23 y son las 9 de la mañana. A esa hora y a esa fecha, este receptor está recibiendo señal y está calculando unas coordenadas. ¿Bien? Este norte prima le estoy colocando. ¿Por qué? Porque a esa fecha y a esa hora, ¿qué es lo que sucede? Estas coordenadas no son las mismas, van a variar. ¿Cuánto van a variar? Depende de las condiciones en ese momento. Pueden ser metros, pueden ser centímetros. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Como ya tenemos las coordenadas conocidas y ahora tenemos unas coordenadas en ese instante, ¿qué es lo que se puede calcular? ¿Cuál es la variación? Es decir, ¿cuál es la diferencia en este y cuál es la diferencia en el norte? Y si se tiene esta información de las diferencias, cuál es la variación en las coordenadas en posicionamiento, al momento que nosotros querramos utilizar, vamos a llamarlo base, y es de aquí, vamos a suponer que aquí está una persona, aquí está una persona utilizando, ¿qué cosa? El rover o móvil, ¿no? Es un receptor GNSS, tiene su antenita, por ejemplo, también. En ese momento, es decir, a la misma fecha y en la misma hora, este receptor está recibiendo señal. Y va a determinar las coordenadas de ese punto. Vamos a suponer que sean las coordenadas de 1 y norte 1. ¿Sí? Esas coordenadas van a tener cierta variación o cierto desfase respecto a las coordenadas verdaderas. ¿Cómo podemos corregir esas coordenadas? Con estos valores. Como la base ya ha determinado cuáles son esas diferencias en este y norte, ¿qué es lo que hace? Utilizando la antena de comunicación, envía señal hacia el rover, en donde le indica para
las coordenadas que tú estás calculando, aplica estas correcciones y vas a tener las coordenadas más precisas en ese momento. ¿Sí? A ese tipo de trabajo se le conoce como método diferencial. Ahora sí se entiende por qué. Porque utiliza diferenciales o la diferencia de coordenadas y lo va a aplicar a cada punto que se esté levantando. ¿Sí? En un trabajo que realicemos nosotros de levantamiento fotogramétrico, vamos a colocar unas marcas. ¿Sí? Vamos a colocar unas marcas. Las coordenadas este y norte las coordenadas que nosotros vayamos a determinar, ¿cómo lo vamos a hacer? Imaginemos que nosotros tenemos aquí un punto con coordenadas conocidas. Puede ser un punto geodésico de orden C, o puede ser un punto que se encuentra cercano a nuestro proyecto o zona de levantamiento. Puede estar dentro o puede estar fuera. ¿Y qué vamos a colocar aquí? La base. Esta es la base. Y estos, bueno, ahí vamos a colocar qué cosa? El roller o el móvil, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo que tomar los datos? Para el trabajo de fotogrametría, dependiendo de la distancia hacia la base, que no debe ser mucho, vamos a tomar unos 10, 15 minutos, no más. Porque recuerden que son puntos de apoyo fotogramétrico. Vamos a levantarlo con el método diferencial. Y si tenemos esta antena que nos permite la comunicación y la corrección en tiempo real, ¿eso cómo se llama? RTK. Vamos a hacer un levantamiento en RTK. Estamos levantando puntos, estamos corrigiéndolo en ese momento, y por lo tanto la precisión debe estar alrededor del centímetro. ¿Cuántos centímetros? 1 centímetro, 2 centímetros. Ahora ustedes me dirán, pero 2 centímetros es bastante. Cuando ustedes hagan el procesamiento fotogramétrico y hagan el zoom a la imagen para colocar la coordenada, ahí ya se pierde esos 2 centímetros. O sea, no necesitamos tener una precisión de milímetros cuando al momento de colocar la coordenada en la foto, ni siquiera vamos a ver el milímetro. Entonces no tenemos por qué ser tan exquisitos en obtener una precisión de 1 milímetro, cuando en la foto esa precisión se va a perder. Ese es el procesamiento que vamos a hacer la próxima semana en la clase virtual. Pero por ejemplo, mediante este método, que es lo que vamos a hacer ahora, con lluvia o sin lluvia, porque estos equipos sí soportan lluvia, vamos a hacer este trabajo. Levantamiento de puntos de apoyo fotogramétrico mediante el método RTK. Ya sabemos que es un método diferencial. Son receptores GNSS de tipo geodésico o diferencial. Es sencillo. ¿Qué necesitamos? Ojo, esta es la parte teórica, esto no va a cambiar en marca el modelo. Salvo que existen algunas marcas que en vez de utilizar una base, utilizan un satélite. Y el satélite envía la corrección. Pero eso no lo hace gratis. Hay que pagar la suscripción. ¿Bien? Eso sucede. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera un solo equipo? ¿Qué hago? Necesito sí o sí, para trabajar en este método, necesitaría una base. Podría ser una estación de recepción permanente del Instituto Geográfico Nacional. Pero hay que pagar. Después procesar los datos,
Ya no va a ser en RTK. Tendría que comprar la data, procesarlo y luego determinar la posición de esos puntos. ¿Qué pasa si quiero trabajar en un método de RTK? Hay una opción que se llama mtrip, en donde igual uno paga al IGN por contar con esa información, se paga por día o por semana, y nos brinda un usuario y una contraseña y debemos tener conexión a internet. De tal manera que nosotros, recuerden que vamos a trabajar con una colectora o con nuestro celular. A esto también le podemos colocar el chip del celular o compartir el celular mediante Wi-Fi a la colectora. Nos conectamos a la nube, a la señal de Ntrip con un usuario y una contraseña. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? La corrección en tiempo real, pero emitida por el Instituto Geográfico Nacional. Funciona de la misma manera, solo que nuestra base ya no somos nosotros independientes, sino que tenemos una base que se encuentra en otro lugar y le pertenece a otra institución. ¿Bien? Pero existen esos métodos. Sin embargo, por lo general, cuando trabajamos siempre tenemos una base y un rover. Y de esa manera hacemos nuestro trabajo independiente. Colocamos nuestra base en un punto de coordenadas conocidas y nos vamos con nuestro rover a tomar puntos. Esto va a funcionar para los puntos de apoyo fotogramétrico en nuestro caso de fotogrametría. Pero eso va a funcionar si es que nosotros queremos hacer un lideramiento, un levantamiento de cualquier infraestructura, ¿sí? Levantamiento de componentes urbanos. Va a funcionar para todo, porque lo que estamos haciendo hoy es un levantamiento topográfico. Ahora, dependiendo de la precisión exigida, habrá que tomar más o menos tiempo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Si mi proyecto estaba a más de 15 kilómetros, porque dijo que 15 kilómetros era la distancia. Ojo, en una línea donde haya comunicación. Si hay puros cerros, Si mi base va a ser una del IGN y voy a hacer un trabajo por el sur. Eso es diferente. Por ejemplo, si se quieren determinar puntos de orden C. Este equipo nos permite determinar puntos de orden C, o de orden A, de orden B, de orden C. Funciona para todo. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar dentro del radio que nos indica el IGN, que es máximo 100 kilómetros. Sí. Entonces, este equipo nos conectamos a una estación de recepción permanente, tomamos, de acuerdo a la distancia, tomamos datos por un determinado tiempo, puede ser 1 hora, 2, 3, 4 horas, dependiendo de la distancia. Tomamos datos y luego, ¿qué debemos hacer? En un software de postproceso, utilizar los datos del IGN, utilizar los datos recopilados por mi receptor, se procesan en esa línea base, y se va a obtener las coordenadas de donde está posicionado mi receptor GNSS. Pero eso sería para determinar un punto de orden C. Ahora la normativa ha cambiado, me parece que en diciembre salió una nueva normativa del IGN, en donde varias cosas se han actualizado. Entonces eso hay que revisar. ¿Podría explicar, disculpen, la orden C, orden cero, ¿no? Orden C. Orden C, A, B, C. Para todos los proyectos de ingeniería nos piden un punto de orden C, que es un punto con precisiones en horizontal hasta 10 milímetros y en vertical hasta 15 milímetros. ¿Qué significa? Que vamos a tener 1 centímetro de error en posición y 1,5 centímetros en cota. Eso es la tolerancia que nos dice el IGN. Tú determinas un punto en terreno para tu proyecto de ingeniería, lo que vayas a hacer. Esta es la precisión como tope. ¿Ya? No te puedes pasar. Tienes 11 milímetros, tienes que hacer nuevamente la determinación de las coordenadas. Esos son los puntos de orden C, para todo proyecto. Los puntos de orden B requieren mayor precisión, mayor tiempo de toma de datos. Asimismo, en
entiéndase, el orden 0 vendría a ser para una red, ¿sí? Para una poligonal, una red geodésica, estamos hablando a nivel intercontinental. Es decir, un punto puede estar en América, otro punto en estas ubicaciones, 2 en Norteamérica, 2 en Sudamérica, y se tiene una red geodésica. O un punto puede estar en Norteamérica, otro en África. Son redes gigantes. Nosotros vamos a emplear nuestras poligonales de apoyo, que son polígonos, ¿verdad? Pero a nivel de geodesia necesitamos redes mucho más grandes. ¿Pero para qué se emplearán? Por ejemplo, para la medición del desplazamiento de las placas tectónicas, para saber cuánto es que se están moviendo o desplazando en el planeta, para estudios más precisos. ¿Bien? Ahí se necesitarán puntos de orden 0, puntos de orden A nivel de un continente, puntos de orden B a nivel de una región o país, puntos de orden C para nuestros proyectos de ingeniería, que pueden ser carreteras, estadios, cualquier proyecto de ingeniería, es lo que nos exige la ley. Y para el caso de levantamientos fotogramétricos, puntos de apoyo fotogramétrico que van a tener las mismas características en cuanto a la toma de datos, pero la precisión es a nivel de centímetros. Puede ser 1 centímetro, pueden ser 2 centímetros, pero es aceptable en fotogrametría. Disculpe dos preguntas. Primero, ¿qué significa PAF? Y segundo, ¿cómo tengo el punto GBS? Porque en general yo trabajo con... Ajá. PAF significa punto de apoyo fotogramétrico. Otros lo denominan fotocontrol. Antiguamente digo, porque bueno, no hay mucho que se espere en la base 4 aquí, me parece. Algunos nada más otros. Antiguamente trabajábamos con puntos que nos daba el IGN y eran puntos de fotocontrol horizontal vertical. Básicamente lo mismo. Es un punto que, con coordenadas, ya, para poder hacer el control horizontal en este y norte y vertical en cota a una fotografía. Por eso se empleaba cuando se trabajaba con fotografías de 23 por 23 centímetros tomadas con una cámara aerofotogramétrica que iba en una avioneta. En la actualidad, pues, los que tienen menos de 4 cheques en su DNI no conocen lo que yo les estoy diciendo. Sí, así que me hablan. Son esas fotos en blanco y negro, fotos aéreas. Ya casi nadie lo conoce. Pero antiguamente se trabajaba así. Unas fotografías que tenían una marca y esa marca era un punto de fotocontrol horizontal vertical. En la actualidad se le denomina punto de apoyo fotogramétrico. Algunos que estamos en esa edad de transición le llamamos fotocontrol. Prácticamente lo mismo. En España lo denominan punto de control terrestre o GCP, Ground Control Point. Yo tengo ciertas diferencias con los términos porque por lo general se debería emplear, algunos textos lo indican así, punto de apoyo fotogramétrico, aquel que me va a servir para georreferenciar la foto. Y punto de control terrestre puede ser un punto geodésico, por ejemplo de orden C, que podría estar dentro de nuestro proyecto. De repente tenemos uno, de repente tenemos dos. Como estos puntos de orden C tienen coordenadas conocidas, cuando nosotros tengamos nuestra ortofoto y vayamos con el mouse sobre esa ubicación, vamos a poder obtener las coordenadas. Y esas coordenadas de la foto las deberíamos comparar con los datos del punto conocido. Por eso se le denomina punto de control. Nos sirve para controlar y ver qué tan desfasados estamos en coordenadas. Porque lo que nosotros vimos ayer
teníamos nuestra otra foto, habíamos hecho una medición, ahora si quieren lo comparan, de alguna manera coincidía, se supone que coincide con la realidad, pero georreferenciado no está georreferenciado. Una georreferenciación regular dada por el GPS o el receptor GNSS del dron, que no es preciso. Ahora, lo segundo, mencionabas de dónde se obtienen esos puntos. Estos puntos, por lo general, deben estar establecidos si es un proyecto, vamos a suponer que es un proyecto, el equipo o la brigada de geodesia va y pone los puntos. Eso es lo primero que hace. Después se hacen los demás trabajos. Así sucede. De lo contrario, no hay puntos, lo que dijo su compañero, ¿no? Bueno, vamos a colocar un punto de orden C en ese lugar para luego hacer los tratamientos fotogramétricos. ¿Qué pasa si se trata de un predio rural en donde pues, no necesitamos ni que el cliente ni nosotros gastemos en establecer un punto de orden C? Voy a trabajar con las coordenadas que me va a brindar el receptor GNSS en ese momento. Y pasando un tiempo va a realizar la corrección, va a ir afinando su posición hasta que determine una posición y a partir de ahí empieza a realizar las correcciones y esas correcciones las va a enviar al programa. Eso es cuando es un levantamiento en una zona donde no amerita un punto de orden C. Los receptores GNSS te permiten eso. ¿Tienes un punto conocido o vas a trabajar con un punto libre? También te permite. ¿Es posible? Sí, sí. Pero por lo general en los proyectos de ingeniería, los proyectos de medianos a grandes, siempre se va a tener los puntos geodésicos determinados por la brigada de geodesia. Distancias, recomiendan, digamos, de acuerdo al proyecto que esté ubicado. No hay un control más dentro del proyecto. O sea, también se recomienda, depende de la extensión del proyecto que se puede, digamos, en carretera. Ya. Si bien es cierto que nuestros equipos tienen las antenas UHF y alcanzan hasta 15 kilómetros, va a depender de la precisión que nosotros vamos a requerir. Porque recuerden, al utilizar una colectora, para quienes ya tienen en mente o han realizado ese tipo de trabajo, va a aparecer una información de punto flotante o punto fijo. Punto flotante es cuando tiene mala precisión o muy poca precisión. Punto fijo cuando se encuentra alrededor del centímetro, de los centímetros. ¿Bien? Entonces, en la pantalla nos va a salir cuánto es esa precisión. ¿Ya? Mientras más nos alejemos, menor precisión voy a tener. Pero alrededor de un rango de 4 kilómetros, vamos a trabajar sin problemas. Entonces, dentro de un radio de 4 kilómetros, no va a haber ningún problema en determinar los puntos de apoyo fotogramétrico para nuestro proyecto. ¿Y qué es lo que se hace? Muchas veces se hace lo siguiente: se tiene un punto de orden C y a partir de ese punto de orden C se diseminan, se generan más puntos, ¿no? Suponiendo que tengo un proyecto del tamaño de toda la pizarra. Entonces, a partir de ese punto de orden C, puedo determinar otros dentro de mi proyecto. Por eso le llaman poligonal de apoyo, porque esos puntos me van a servir luego para otros puntos de menor precisión, como son los puntos de apoyo. También pueden ser movimentados por Exacto. Sí. En algunos casos nos piden solamente una estaca de fierro colgado y en otros casos nos piden que se movimienten. Profe, necesariamente se tienen que ver entre los puntos de la poligonal. O sea, para un proyecto de carreteras, por ejemplo, ¿es necesario que se vea uno con otro? Un punto tengo que ver a dos, no a todos, pero de un punto tengo que ver a dos. Desde este punto tendré que ver aquí al A y al B, y así sucesivamente. Voy armando siempre en cualquier poligonal, ya sea poligonal cerrada
poligonal Abierto. abierta, siempre de un punto se tiene que ver a dos vértices. Es decir, de un vértice tengo que ver a dos. No, Pero todos o sea, con el equipo, el rover se puede poner los puntos normal. Claro. Pero después cuando se quiere hacer un replanteo de la carretera o la trocha, ahí no va a poder trabajar. Claro, porque nosotros podemos colocar aquí nuestra base. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Colocamos nuestra base. De repente sin ningún problema llegamos a leer aquí el rover, acá también. Quizás hasta este punto, dependiendo de las condiciones del terreno, porque imagínense, de repente acá hay un cerro, acá hay otro cerro, ¿cierto? Acá hay otro. Esto más o menos nos da la idea de una quebrada y por lo general pues la carretera a veces va pegada arriba, la quebrada. Ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando da la vuelta? Colocamos el rover aquí. Se rasga. Ya no hay comunicación. Entonces, ese es el problema. De repente hay 4 kilómetros nada más, pero ya no hay esa línea visual. Línea visual en el sentido que permita emitir la señal sin obstrucción. Aquí el cerro ya genera una obstrucción. Señal. No es como el satélite que le da la... Es con la antena UHF. Se puede colocar una antena externa. No sé si ustedes han visto una antena más larga. ¿Ya? Va a llegar hasta cuánto? Hasta 30 kilómetros. Acá. Invertimos un sencillo más y colocamos aquí en otro tipo de nuestra antena. La misma historia, no nos sirvió de nada. Por eso es que siempre tenemos que evaluar las condiciones del terreno y el equipo que tenemos. Otra cosa sería que en este trazo, de repente tenemos 20 kilómetros aquí y 20 kilómetros por acá. Ahí sí va a servir esta antena. Pero de lo contrario, pues, ¿para qué vamos a llevar más equipos acá? ¿Para qué vamos a invertir más si las condiciones del terreno no lo ameritan o nos limitan? Siempre se tiene que ver con nuestro terreno. Estos equipos son bastante buenos. Pero lo otro que debemos tener en cuenta, mientras más me alejo de la base, más error voy a tener. Y para un caso de replanteo en carretera, yo sugiero que lo mismo. 4 kilómetros. 5 a lo mucho. 5, ya, tirando. Pero más no porque empiezo a tener mucho error acumulado. Entonces, la antena va a funcionar, o sea, como equipo 15 kilómetros bacán, pero ya en la práctica, en la ejecución, ya uno tiene que ir evaluando qué proyecto estoy haciendo. ¿Ya? Listo. Eso lo van a ver, me imagino. No sé si siguen aquí sus cursos, pero cualquier información, cualquier pregunta, tienen mi contacto, estoy en el grupo, así que me pueden escribir. Si necesitan alguna referencia de dónde llevar sus cursos, donde enseñemos esto, pasen nada. Claro, porque eso ya es algo aplicado, ¿no? Es algo diferente. Nosotros estamos empleando, o lo vamos a emplear aquí para algo más sencillo. Toma de datos para puntos de apoyo fotométrico. Pero otra cosa ya cuando son proyectos lineales, puede ser una vía, o puede ser de repente un canal. Es diferente. Acuérdense también que existe el modo de realizar la nivelación satelital. Ustedes saben que en topografía tenemos la nivelación diferencial geométrica, la trigonométrica, utilizando un nivel de ingeniero, utilizando una estación total, pero también existe la nivelación satelital, que es utilizando receptores GNSS y la metodología también es diferente. ¿Eso por qué? Porque imagínense ustedes que tengan que trasladar un BM o cota desde una parte baja hasta la punta del cerro. No van a encontrar topógrafos que lo hagan porque va a ser muy complicado.
No porque no puedan, sino porque es muy complicado, o es muy costoso o es muy riesgoso. Entonces existen alternativas como utilizar los receptores GNSS para hacer ese trabajo. ¿Bien? Y de alguna manera reducir el riesgo hacia los trabajadores. Es una alternativa que lo considera el Instituto Geográfico Nacional. ¿Ya? Muy bien. No quiero abordar mucho el tema de receptores GNSS en nuestro curso de fotogrametría, pero sí considero que es importante entender este concepto. ¿Por qué? Porque lo van a requerir en campo. Ahora ustedes ya se compraron su dron, ¿verdad? Yo soy piloto. Y ahora los puntos. Depende, ¿no? Depende qué proyecto van a hacer. ¿Necesitan georreferencia? ¿O solo necesitan lo que vimos ayer en la clase de hoy? Si con eso es suficiente, ¿para qué puntos de apoyo fotogramétrico, verdad? Pero si están trabajando un levantamiento para un proyecto, ahí sí necesitan puntos de apoyo fotogramétrico. ¿Y qué deben hacer? Me llaman, estoy en sus contactos y ahí me pueden ubicar. Ya sea para la venta de equipos, alquiler, un préstamo. Ahí vemos cómo nos arreglamos. Listo, preguntas. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, el tema del calibrado. Porque, si bien es cierto, la manera de conocer cuál es el error que está teniendo el equipo es haciendo la toma de datos en un punto, ¿verdad? Entonces ahí se va a conocer el desfase. Perfecto. Pero la idea de calibrarlo quizás entendemos por corregir el error en el equipo. Entonces hay que entender dos cosas. La calibración de este tipo de equipos es conocer el error, ¿ya? No es corregir. ¿Cada cuánto tiempo debería hacerse? Debería hacerse una vez al año para que quede operativo para todo un siguiente año. Pero ojo, no es que lo vayan a abrir, vayan a apretar algo o manejar el hardware, el software y ya nos da precisiones milimétricas. No es así. Lo que hace una empresa de calibración es verificar sobre un punto conocido y cuánto es el desfase que tiene. Y de esa manera nos emite nuestro certificado indicando cuáles son las precisiones. Pero es una vez al año. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, disculpe, se diría que cada equipo tendría una corrección específica, particular, no transversal. Así es. Exacto. Es como los carros. Break, una hora no. Después tenemos que ir con esto a tomar puntos, que van a ser 4 puntos, que nos demoremos 5 minutos por cada punto, 20 minutos. ¿Vamos a sacar estos equipos o cómo? Vamos a utilizar estos equipos que son míos, porque considero que eso tendríamos que hacer. La idea era hoy día colocar unas dianas y sobre esas dianas tomar la coordenada, pero si no se puede tenemos que solucionar, ¿no? Porque eso también nos puede pasar en la vida real en campo. ¿Qué hacen? Como estos equipos no hay problema de que esté lloviznando, vamos y tomamos puntos que sean fotoidentificables, que se visualicen en la fotografía que ya tenemos. De esa manera regresamos al gabinete y colocamos las coordenadas en esos puntos que se distinguen en la foto. Y ya está. Una consulta, ¿qué universidad tenemos un punto tipo C? Hay varios. Hay varios. Sí, hay varios. Sí. Pero aparte de esos puntos de orden C, nosotros hemos determinado aquí en base a esos puntos de orden C, otro puntito más cercano para colocarlo como base. Y el tiempo que precisa para devolver solo 5 minutos, me parece que es un poco. ¿Está bien así? Para el trabajo que estamos haciendo y la distancia que tenemos, más que suficiente. 15. Sí. En realidad, 10 segundos. Es que recuerden que estamos en una práctica. Si el resultado en nuestra colectora nos dice que es fijo y no flotante, queda. Porque por más tiempo que pasemos, va a variar de 2 centímetros a 1 centímetro a 0.5 centímetros. Y en la foto no se va a notar. Pero ahí dijo cuando explicó en los PAF que eran 15 minutos. Claro, y ya.
Es una información que ustedes deben tener para su proyecto real. No. Acá estamos haciendo Para la pichanga, para la pichanga. una pichanga. Pero disculpe, solo para el PAF se entiende que son 15 minutos, pero me refiero si voy a hacer, digamos, el uso básicamente ya de los equipos para fines de planteo. Sí, eso. ¿Cuánto es el tiempo, más o menos? Eso va a depender de la distancia que tengas hacia tu estación de recepción permanente, un punto de ligero, una base de ligero. Se llama la toma de datos por épocas. Necesitas 900 épocas que tú puedes configurar tu equipo que tome cada época en 1 segundo o cada 5 segundos. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la distancia, si está cercano a una estación de recepción permanente, probablemente en 15 minutos ya tengas esa información. Pero ¿qué sucede? En 15 minutos tú podrías haber registrado 900 épocas, pero en esos 15 minutos de repente se desconectó el satélite. Así ya se cortaron las 900 épocas. ¿Qué es lo que hace la gente? Se aseguran, ¿no? Toman unos tiempos más, consideran hacia atrás y hacia adelante. Entonces pueden tomar media hora, 1 hora. Y cuando estamos más alejados del punto de la base de estación de recepción permanente, nos puede tomar más tiempo, pueden ser 3 horas, 4 horas. Va a depender mucho de la distancia. Mientras más alejados estamos, más tiempo de registro. Por eso es que no podemos decir que para todos los puntos 3 horas de toma. Va a ir variando y de acuerdo a la distancia. Al más alejado, que son 100 kilómetros, nos podemos pasar hasta entre 3,5 a 4 horas con el equipo estacionario. Eso por si quiero decir. Gracias. Así es, ya. Muy bien, entonces tomamos un break.